Desde el momento en que dijimos hola por primera vez, mi cuñada no parecía gustar de mí. Me lanzaba miradas duras y críticas de pies a cabeza y se reía en silencio para sí misma. Sentía que se estaba burlando de cómo lucía. Creo que me veía como alguien a quien podía ridiculizar para sentirse mejor consigo misma. Así que, cuando me pidió ayuda, dije que no. No podía pensar en una sola razón por la cual debería ayudarla. Me llamo María y me casé hace 3 años. Ahora vivo con mi esposo y su familia. Mi suegro falleció cuando mi esposo aún estaba en la escuela. Así que ahora somos solo los 4. Yo, mi esposo, mi cuñada y mi suegra. Originalmente, no planeábamos vivir con la familia de mi esposo. Iba a ser solo él y yo, pero aproximadamente un año después de casarnos, mi suegra tuvo un accidente y se lastimó la pierna. Así que decidimos mudarnos para ayudarla. Mi cuñada, Dorothy, ya vivía allí. Mi suegra finalmente le confesó a mi esposo que Dorothy no era de ayuda. No contribuía a los gastos del hogar y gastaba su dinero yendo a bares y clubes. También acumulaba deudas en tarjetas de crédito. Le pedía dinero a su madre y dejaba la mayor parte de las tareas del hogar a ella, a pesar de que mi suegra estaba lesionada. Honestamente, creo que mi suegra es demasiado indulgente con Dorothy, a pesar de que Dorothy está en sus 20s. Supongo que es difícil para un padre dejar de cuidar a su hijo. Así que, a pesar de saber que Dorothy no es muy responsable, mi suegra no siente que pueda pedirle que se vaya. Mi suegra es una persona amable y gentil, pero vivir con otros puede ser complicado, incluso con personas amables. Sobre todo, realmente no quería vivir con mi cuñada. No habría vivido con Dorothy, incluso si alguien me hubiera pagado para hacerlo. Desde el comienzo de mi matrimonio, sentí que me miraba por encima del hombro. Dorothy me recordaba al tipo de persona que lidera un grupo pero que se burla o excluye a un amigo solo para sentirse en control. Puede sonar infantil, pero siempre he pensado que era el tipo de persona que nunca dejó de usar a los demás para su propio beneficio. Desde el momento en que mi esposo me la presentó, pude ver que no le agradaba. Cuando le dije mi nombre, soltó una pequeña risa y dijo: "Oh, pensé que tenías alrededor de 40 años. Te ves tan madura". Probablemente solo quería insinuar que lucía mayor. Desde entonces, cada vez que me veía, comentaba sobre mi ropa, se burlaba de mi apariencia o se reía de mí, diciendo cosas como: "Una mujer adulta de más de 30 años usando moda rápida, qué desubicada. ¿Te educaron en casa o algo así? No pareces encajar con personas como mis amigas". Honestamente, no me importa mucho la moda ni destacar, y estoy bien con eso, pero Dorothy no tenía derecho a ridiculizarme. Tengo amigos, no muchos, pero reales. Su actitud dejó claro que no nos llevábamos bien, así que decidí evitarla tanto como fuera posible. Elegí ignorarla, sin discutir ni señalar sus defectos. Luego, de la nada, mi suegra necesitó ayuda, y salió el tema de vivir todos juntos. Le dije a mi esposo que absolutamente no quería vivir con Dorothy, pero mi suegra llamó y me pidió que reconsiderara. Tenía 62 años en ese momento y planeaba mudarse a una residencia de ancianos con servicios de apoyo. Cuando mi suegra cumplió 65, preguntó si podíamos vivir juntos solo 3 años más, hasta que pudiera mudarse a un lugar de vivienda asistida. No podía decir que no a una solicitud tan sincera. Era solo temporal, así que decidí aceptar. Así fue como mi esposo y yo terminamos viviendo con su madre y su hermana. Ahora han pasado 2 años y solo queda un año. Mi suegra está cumpliendo su promesa al buscar activamente un lugar para vivir, así que sé que este arreglo no durará para siempre. A veces, me siento un poco culpable, como si la estuviera echando, pero ella me asegura que siempre ha sido su plan. Creo que quería este tiempo para ordenar la casa de todos modos. Mirando hacia atrás, me siento ligeramente culpable por no haber aceptado vivir juntos de inmediato, pero honestamente, la idea de vivir con mi cuñada era difícil de aceptar. Incluso ahora, es complicado vivir con ella. Cuando nos mudamos, se quejaba constantemente de mi cocina y criticaba mi limpieza. Mi suegra y mi esposo le decían que se detuviera, pero a ella no parecía importarle. Es como si no me viera como la esposa de su hermano, sino más bien como una sirvienta. Una vez, me culpó por encoger su ropa, afirmando que el detergente que usé las había arruinado. Me dijo: "Has estado casada 3 años y todavía no puedes manejar las tareas del hogar. Eres inútil". En verdad, su ropa se encogió porque había aumentado de peso, pero no quería herirla señalando eso. Simplemente dije que tendría más cuidado la próxima vez. Pero mi cuñada no deja pasar las cosas. Cuando un amigo de mi suegra nos visitó, Dorothy se rió y bromeó sobre lo terrible que era en las tareas del hogar. Mi suegra me defendió, pero Dorothy seguía hablando como si fuera una máquina inútil, no un miembro de la familia. A veces, yo respondía:
pero la mayor parte del tiempo dejaba que sus palabras me pasaran por encima. Sabía que discutir con ella era inútil, y no quería rebajarme a su nivel. Le dije a mi suegra y a mi esposo que después de que dejemos de vivir con Dorothy este año, no quiero tener ningún contacto con ella, y ambos estuvieron de acuerdo. Puede sonar un poco duro, pero creo que Dorothy va a tener dificultades una vez que su madre se mude a la residencia de ancianos. Está acostumbrada a vivir en casa y a gastar su dinero como quiere. Dudo que alguien así pueda de repente manejarse sola. No la ayudaremos una vez que dejemos de vivir juntas. Esa es mi pequeña manera de vengarme de ella. Pero a veces, siento que incluso el destino está de su lado. Dorothy anunció que su novio le había propuesto matrimonio. Se jactó ante mí, diciendo, mi novio es alto, guapo y amable. Tiene un gran trabajo en una gran empresa. Así que básicamente me estoy casando con dinero. Estoy feliz de haberme esforzado en mi apariencia. No querría una vida miserable como la de alguien que conozco, viviendo con mis suegros después del matrimonio. Se rió mientras me miraba, claramente burlándose de mí. Luego, Dorothy se burló y dijo, apuesto a que pensabas que no podía vivir sola sin mi mamá. Qué mal para ti, viejita. Me sentí avergonzada porque eso era exactamente lo que había pensado. La felicité por su compromiso, aunque insinué, la vida matrimonial es dura, ya sabes. Ella solía criticarme por ser mala en las tareas del hogar, pero, honestamente, ella es la que no hace nada. Ella solo se rió, diciendo, mi prometido es rico, contratará a una sirvienta, no a alguien inútil como tú. Me sentí derrotada y decidí que una vez que dejáramos de vivir juntas, la evitaría para siempre. Hasta entonces, simplemente mantendría mi distancia. Mamá, ¿también estás del lado de María? Dorothy miró a su madre con incredulidad, su rostro empapado en lágrimas. Ya no eres una niña, es hora de que asumas la responsabilidad por ti misma, dijo su madre con calma. Luego, con un asentimiento hacia Esteve, regresó a su habitación, dejando solo los suaves sollozos de Dorothy resonando en la casa. Esteve se volvió hacia mí y dijo que se mantendría en contacto, y luego se fue. Mi esposo y yo nos miramos y compartimos un entendimiento silencioso. Quizás sea hora de que encontremos un nuevo lugar, dije. Él asintió en acuerdo, y a partir de ese momento, decidimos seguir adelante con nuestras vidas como si Dorothy no fuera parte de ellas. 3 meses después, mi suegra se mudó a una residencia de ancianos, y encontramos un lugar cercano para poder visitarla fácilmente. También comenzamos el proceso de vender la casa familiar. Dorothy había permanecido encerrada en su habitación desde que terminó su compromiso, pero el día que nos mudamos, empaquetamos sus cosas y las enviamos a una unidad de almacenamiento. Le dejamos lo esencial, una llave de la unidad y un pago de indemnización de 3,000 pesos que mi suegra había reservado para ella. Después de su compromiso roto, Dorothy renunció a su trabajo y parecía haber perdido toda motivación. No he sabido nada de ella desde entonces, y Esteve tampoco se mantiene en contacto con ella. Cuando Esteve se comunicó conmigo más tarde, me agradeció, diciendo, me salvaste una vez más. Me habría arrepentido de ese matrimonio. Siempre has sido mi salvadora, de alguna manera. También me sentí agradecida con él, pensando que él había sido mi salvador también. En cuanto a Dorothy, a pesar de su trato duro hacia mí, no puedo evitar pensar que tal vez el karma le llegó. Siempre he tratado de vivir una buena vida, y ahora siento que mi paciencia finalmente ha dado frutos. Después de todo lo que pasé, quiero vivir de una manera que me permita mantener la cabeza en alto,